Algunos de los observadores han concluido que esto va a ocurrir en estos tiempos. Y que de hecho, eso y nosotros vamos a estar en el mismo lado del Sol. Y ellos están recibiendo información de los ETs. Fuentes dentro del gobierno de Estados Unidos me han confirmado que, en este momento, están preocupados, están desesperados y no saben qué hacer. ¿Qué es lo que el gobierno o alguien más podría decir? ¿Qué podrían decirte? ¿Van a decirte que caves un hoyo y metas tu cabeza para esconderte? Él dice que le parece un planeta hermoso, lo sabemos, y lo único que necesitamos es nombrarlo. Y luego él, sabes, nunca tuvo problemas del corazón, pero al cabo de un año se murió de un ataque al corazón. Somos una raza increíble de seres humanos que tiene un futuro. Y ese futuro está en las estrellas. Y vamos a llegar allí para reclamar nuestro lugar en ellas. Es divertido, teniendo en cuenta que la última vez que nos reunimos les dije que sería mi última entrevista, y aquí estoy de nuevo. ¿Cómo puedo explicar eso? Hemos tenido una respuesta increíble sobre la entrevista que tuvimos anteriormente, y tengo que decir que ha sido verdaderamente la más popular de todas las entrevistas que hemos tenido. Y creo que hay una razón para ello. Porque creo que de muchas formas te has jugado la vida y has personificado la curiosidad que ha sido desenfrenada en todos nosotros. Y lo hiciste mientras te encontrabas en el ejército y rompiste las reglas y aún así sobresaliste. Y eres, ¿cómo decirlo?, un hombre del proyecto OVNI hasta donde sé. Muchas gracias por decir eso, Kerry. Pero déjame explicarte algo. Fui un ser humano común y corriente por un largo periodo de mi vida. Tuve una carrera militar sin ningún tipo de sentido. Usaba un corte de cabello militar. Cuando aprendí lo que aprendí en el 63, 64 y 65, eso para mí cambió mi vida, mi forma de pensar, y me obsesioné con lo que había aprendido. Y al paso de los años aprendí todavía mucho más. Y como posiblemente ya te lo había dicho antes, aprendí un poco y quería más y más. Estamos hablando de una adicción. Cuando comienzas a aprender cosas de un tema tan profundo, mientras más aprendía, quería saber más, y mientras más aprendía de lo que sabía, más me obsesionaba. Estamos hablando de perder un paradigma. Mis viejos paradigmas se desmoronaron literalmente hasta mis rodillas. El mundo en el que pensaba que vivía no era precisamente el mundo en el que vivía. La realidad que vivía a mi alrededor no existía. Mucho de lo que vemos es una simple ilusión. Es el resultado de nuestras propias ilusiones. Nosotros, los humanos, algunas veces, en lugar de enfrentar la realidad, creamos un pequeño mundo para nosotros mismos. Nos levantamos, vamos al trabajo, educamos a nuestros hijos, compramos una casa, compramos un carro, nos vamos de vacaciones. Vamos por nuestras vidas tratando de ahorrar dinero para el colegio de nuestros hijos. Y vivimos una vida normal. Y algo de lo que he aprendido es que no existe tal vida. Y que este mundo no es precisamente lo que pensamos que es. Y mientras más aprendía, dije que todos mis paradigmas se desmoronaron por completo. Y estoy delante de ti como un náufrago, tal como solía serlo, porque he vivido en un mundo que simplemente es tajante y seco. Haz esto, haz aquello, paga tus impuestos, y no es así. Vayamos al grano de una vez, porque debo decir que fuiste tú quien nos buscó esta vez. Y dijiste que tenías algo nuevo que decirnos. Tú tienes algo nuevo que decirle a la gente. Y sé que vas a estar hablando en el evento del área confidencial, lo que es extraordinario.
Y veamos, ¿cuál es la nueva noticia? ¿Qué es lo Tú que vas a quieres que decir? divulgue las grandes revelaciones que tengo planeado decir en la conferencia, ¿verdad? Por supuesto. Sabes, este vídeo no va a ser editado antes de la conferencia, así que no tienes de qué preocuparte de que te vayamos a arruinar la Bueno, hay conferencia. muchos rumores que son muy interesantes para mí y asumo que serán muy interesantes para la gente de San José. Por mi experiencia, sé que las personas que van a este tipo de conferencias son personas con mucho criterio, con la mente muy abierta, y en tono de broma es como predicar al coro. Porque hay diferentes tipos de personas. Y te voy a dar una pequeña pista que me parece muy interesante. Como quizás hayas entendido, he sido miembro de lo que nosotros le llamamos la red de los chicos de antaño. Un miembro de más de 40 años. Y cuando creamos este grupo, estaba conformado por militares principalmente, de todos los rangos y todos los servicios. Y de hecho había entre nosotros un par de cosmonautas que estaban involucrados en esto, que nos daban información, y a través de los años los chicos de antaño han compartido información entre sí, porque teníamos una gran variedad de asignaciones y trabajos en ejército. Había un par de almirantes, un general, 2 cosmonautas, y había innumerables coroneles, sargentos mayores y gente de todo tipo de todos lados, quienes provenían información y solíamos compartirla entre nosotros. Y algunos de nosotros han estado en posiciones verdaderamente delicadas, con acceso a información altamente clasificada. Y nos abríamos a la tarea de compartirlo con otros, lo cual seguimos haciendo por mucho tiempo. Ya no debemos de quedar muchos. La última vez éramos unos 150 miembros. Y actualmente no deben de quedar más de una docena. Perdimos a uno de los grandes, Graham Bethune. Graham era un excomandante naval muy querido y tenía información muy delicada que solía compartir con nosotros. Pero como le señalé, compartíamos esa información. Y luego algunos de nosotros salimos a la luz descaradamente y a propósito. Comenzamos a compartir públicamente lo que habíamos aprendido. Y para ser honesto, yo pensé que nunca me iban a dejar, que me iban a pisotear, que me iban a eliminar. Inclusive había rumores de que me iban a llamar para reactivar mis servicios y llevarme al comité. Y ya sabes, voy a cumplir 80 en mi próximo cumpleaños, así que no creo que me llamen para reactivar mis servicios. Podría tener un accidente. ¿Por qué escaparme de lo que estoy escapando, por así decirlo? Cuando estoy revelando pequeñas porciones de lo que estoy incurriendo. Y eso es porque hay alguien allá atrás que quiere que haga lo que estoy haciendo, o no he sido capaz de hacerlo. Pero déjame darte una pequeña pista, proveniente de la red de los chicos de antaño. Hay una organización que se llama Oficial Nacional de Reconocimiento. Probablemente ya hayas escuchado hablar de ella. Es un grupo súper secreto, de los grupos súper secretos. Dios, actualmente hay demasiados grupos. Como solía decir, cuando el viejo y pobre Ike dejó la oficina, trató de decirnos acerca del complejo industrial militar. Bueno, actualmente es una triada, porque no solo está la industria militar, sino también la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Así que si él pudiera ver lo que hay hoy en día, yo creo que se quedaría en shock aún más. Y sé que él está vivo en algún lugar y está bien, mirando hacia abajo y quizás riéndose. Y es que ahora somos una triada, las agencias supersecretas con los militares y sus industrias. Todo junto. Pero de cualquier manera, hay gente que todo esto lo quiere fuera. Porque por mucho tiempo, este grupo de viejos camaradas, nadie fue capaz de darnos una pista. Pudimos obtener un poco de información sobre ellos, del viejo grupo Magi, los hombres sabios, como ellos mismos se llaman. Los Magi, a quienes ustedes se refieren como el MJ-12, y bien ahora son más de 12.
De cualquier forma, creo que me estoy desviando un poco, tratando de dar unas cuantas pistas y pedazos que me intrigan a mí mismo, porque creo que hay alguien que quiere que esto se dé a conocer. Pero la historia que voy a compartir con vosotros. En la Oficina Nacional de Reconocimiento, creo que esto ya tiene unos 40 años. Por muchos años ellos tuvieron una serie de satélites llamados Keyhole System. ¿Has escuchado? Keyhole era un sistema súper secreto y probablemente el mejor sistema satélite del mundo. Y probablemente ya hayan hecho uno mejor. Se supone que con ello podían leer hasta una estampita postal. Y bien, hay un montón de preguntas e intrigas que ha hecho que la gente se pregunte cosas respecto a este tema. ¿Qué es lo que significa la anomalía de Ararat? ¿Saben algo de la anomalía de Ararat? El monte de Ararat, el arca de Noé. Así que las personas de la ONR tomaron el Keyhole System y lo enfocaron sobre la anomalía de Ararat, que es un pozo. Cuando finalmente las fotos fueron obtenidas, y después de digitalizarlas y pasarlas por las computadoras, las proyectaron sobre una parte dentro de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Las expresiones que se hicieron fueron algo así, y lo voy a citar como fue. Por Dios, es un maldito barco. Dios, es un gran barco. Muy bien, y entonces alguien preguntaría, ¿por qué algo como esto es altamente clasificado y a tal nivel? ¿Por qué el descubrimiento de un barco que es en el monte Ararat sería tan altamente clasificado? De cualquier forma, la historia apareció y la razón por la que la clasificaron al tal grado fue porque después de que descubrieron que era un barco grande, un barco grandísimo, ellos insertaron a un comando SEAL en el lugar. Este es un término que se utiliza en la Armada para decir que estás mandando a tus muchachos a la escena. Aparentemente, un cierto número de ellos fueron enviados por paracaídas. Y cuando llegaron al lugar, estos tipos estuvieron varios días en este barco. Después lo sacaron por medio de los helicópteros. Y cuando lo extrajeron, ellos trajeron consigo varios artefactos anómalos, los cuales nunca habían sido descritos o nombrados. Pero por esos artefactos anómalos, que todo este asunto se convirtió en algo tan altamente clasificado y esos niveles super secretos. Y eso es un poco de información que salió dentro de la red de los chicos de antaño. ¿Estás diciendo entonces que este es el arca de Noé? Nadie sabe qué es. Originalmente solo era la anomalía de Ararat. Pero después ellos descubrieron que era un barco gigante. ¿Un barco creado por humanos? Bien, pues aparentemente lo es. Básicamente lo que encontraron era madera. Y aparentemente es el trabajo de un genio, porque está muy entrelazado. ¿Y ha sobrevivido todos estos años? Bueno, aparentemente la pregunta es, ¿cuántos años tiene? ¿Cuándo fue el diluvio? Los rumores dicen que eso sucedió hace 12.000 años, 10.500 a.C. Estoy segura de que tienes alguna teoría. Ok, tiene ciertas implicaciones religiosas. Cada cultura antigua tiene una explicación muy similar para el diluvio. Y estoy seguro de que hubo muchos Noés en la historia, por así decirlo. Pero esto en particular es teológicamente muy delicado, que alguien regresó al ONR para clasificarlo y mandar a los SEALs y traer consigo artefactos. Bien, pues así lo tienes. ¿Qué es lo que posiblemente descubrieron en este naufragio? El asunto se volvió muy delicado.
Entonces surgen muchas preguntas, para las cuales no tengo respuestas, y seguramente si todos los viejos colegas siguieran vivos un año más, lo sabríamos. Y todo esto me resulta muy interesante y lo comparto con ustedes, porque te da algunas pistas e ideas dentro de lo que los imbéciles clasifican. Haz la pregunta que tenías con respecto a la montaña Ararat y partiremos de allí nuevamente. Creo que fue Charles Belsin quien escribió un libro llamado El barco perdido de Noé y publicó una serie de fotografías al respecto, entre fotografías y algo que parece ser un barco en el monte de Ararat. Y hay dos versiones que se han escuchado al respecto, y una de ellas es bastante confidencial, corresponde a una gran cosa, y que tienen el parecido completamente de un bote hecho de tablones. Y hay también reportes muy interesantes de otro objeto que se encuentra mucho más arriba, más allá de donde empieza la nieve, muy cerca de la cima. ¿Y me podrías decir si tienes esos objetos, si fueron tomados por el satélite Keyhole y si fueron analizados? Y si los ELS analizaron a través de las pruebas de carbón de madera para saber la fecha correspondiente. Seguramente lo hicieron, pero no tengo ninguna información al respecto. Bill, yo supongo que los SEALs fueron dirigidos hacia la cima por encima de donde empieza la nieve. Esa es la información que yo tengo, de que ellos llegaron en paracaídas y estuvieron varios días allí. Lo que ellos trajeron consigo de vuelta, esos artefactos anómalos, es lo que me intriga, porque lo clasificaron en un grado más allá de supersecreto. Y ese montón de imbéciles regresaron y conocí a alguno de ellos, trabajé con alguno de ellos, y realmente pienso que son unos completos imbéciles. Porque no hay razón para que esto lo clasificaran a tal grado. ¿En qué año mandaron a los SEALs allí? Hace apenas unos 5 años. ¿En serio? Sí. Eso es raro. El programa Keyhole fue muy grande a finales de los 90. Y estoy seguro de que actualmente tienen programas satélites mucho mejores. Tenemos programas civiles que son bastante buenos para el Departamento de Defensa. A menudo realiza contratos con civiles para comprar fotos tomadas por satélites civiles, mucho mejores, que son sumamente extraordinarias. De manera que esto te hace sospechar lo extraordinarios que pueden llegar a ser los satélites del Departamento de Defensa. Mira, ellos han clasificado el lago Vostok. Lo sacaron del laboratorio JPL, de quienes lo están monitorizando con satélites y todo eso. ¿Has escuchado hablar del lago Vostok en la Antártida? Vaya, es otra historia delicada por sí sola. Debajo de la capa de hielo en la Antártida hay un profundo lago de agua dulce, muy por debajo de la capa de hielo, con 160 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Agua dulce, donde la temperatura es de unos 18 grados, donde se puede nadar placenteramente. Pero al final del lago Vostok hay lo que se conoce como una gran concentración de metal, muy similares a la que se encuentran en la superficie lunar. Objetos metálicos sumamente grandes de forma circular, en las profundidades del lago Vostok. Información muy clasificada que la JPL tenía y que la ONR les arrebató. Es de la información más delicada del mundo actualmente, respecto a la anomalía en el fondo del lago. La concentración de metal que hay allí, los satélites pudieron captar fácilmente. Esto es otro archivo supersecreto. Pero la gente común y corriente se supone que no lo debe de saber. ¿Por qué? Bien, eso es porque ustedes no podrían soportarlo. Todo esto implica demasiadas cosas. Vale, dime entonces, ¿los chinos lo saben? Estoy seguro de que lo saben. Como ya has de saber, los chinos ya han ido al espacio en gran medida. Eso nunca sale en los periódicos. Pero lo último que sé es que los chinos tienen un satélite orbitando la Luna y tomando muchas fotos. Y espero que los chinos algún día publiquen estas fotografías.
Porque inclusive la gente de la NASA ha tomado muchas fotos. El ejército tomó miles de fotos durante el proyecto Clementine. ¿Has oído hablar del proyecto Clementine? He escuchado un poco de esto. Fue una operación de la NASA, una operación militar del Departamento de Defensa, y tomaron muchas fotos y solo publicaron una docena de ellas. Tomaron miles de fotos por encima, por debajo, por detrás, por todas partes. ¿Has tenido contacto con Richard Howland? Conozco a Richards, es un buen amigo. ¿Conoces algo respecto a su último trabajo? Sí, he leído su último libro, es dinamita pura. Así que sabes acerca de la operación espacial secreta. Claro que sí. Entonces sabes de Von Braun, los nazis y todo lo que refiere al sistema político de los Estados Unidos. Claro, y todo va más allá. Es muchísimo más complejo. Cuando encontré la información de Richard Howland sobre Von Braun, los nazis, Paperclip, y tú dices que aún hay más de todo eso, dime entonces. Nuestro programa espacial originalmente era un producto del partido nazi. Y sin Von Braun y el programa Paperclip, dudo mucho que hubiéramos llegado a la Luna cuando lo hicimos. Y seguramente no hubiéramos sobrepasado a los rusos, porque los rusos también habían reunido a su tripulación y también estuvieron en Alemania, y se apropiaron de muchos científicos. De manera que también los rusos tenían un programa científico impresionante. Ellos no necesitan científicos nazis. Ellos hubieran logrado tal nivel eventualmente por sí solos. Pero uno de los secretos más grandes de todos los programas espaciales es el simple hecho de que la NASA, como solía ser el libro azul, creo que es como un frente de relaciones públicas. Pero el libro azul nunca manejó la información realmente importante. Y todos saben eso, excepto la gente común y corriente, quienes fueron engañados y nunca se les decía nada. Pero uno de los mayores secretos que se está guardando es si estamos manteniendo en secreto enormes edificaciones lunares. Y no son nuestras. Bueno, esa es una buena pregunta. Puedo decirte de plano de quién son. ¿Has escuchado el término Anunnaki? Realmente tienes que comprender el trabajo de Zecharia Sitchin para entender realmente en qué punto nos encontramos actualmente en las relaciones con este grupo de inteligencias. Y no estoy hablando de solo uno, son varios. La última vez supe que eran 4 los grupos con los que estamos relacionados. Los Anunnakis son uno de ellos. Y hay más. Está bien, esto es muy interesante. ¿Podrías describirlos? Y antes que nada, ¿alguna vez has estado ante uno de ellos cara a cara? Sí, he conocido a algunos cara a cara. Vale. ¿De dónde son los Anunnakis? No lo sé. Vale. Los que me he encontrado cara a cara son personas normales. Es decir, se visten Meramente con humanos. vaqueros, corbata y playeras. Caminan entre nosotros y tú ni siquiera los conocerías. ¿Y ellos miden más de 2,5 metros? No, aquellos que conocí y aquellos que he visto a bordo de naves no son más grandes que nosotros. Así que estamos tratando con 4 grupos distintos, según mis conclusiones y mi punto de vista personal. Puedes preguntarle a Gene Sparks y él te puede decir que hay 8, 10 o más de una docena de ellos. Yo solo puedo decirte los que aprendí a través de los años. Y hay 4 grupos con los que yo me he encontrado. Todos son humanoides y un grupo de ellos son completamente humanos. Y no todos los Anunnaki son de 2,5 metros de estatura. Eran lo suficientemente humanos tanto como para que estén relacionados con nosotros y nosotros con ellos. Y aquella pequeña historia en el capítulo 6 del Génesis, de hecho, es verídica. A decir verdad, ellos rediseñaron los genes y los cromosomas de estas especies existentes en la Tierra. Solo Dios sabe hace cuánto. Sitchin dice que fue hace 200.000 años. La información que aprendí indica que uno de los más grandes cambios ocurrió hace 60.000 años.
donde los Homo sapiens sapiens fueron alterados y manipulados genéticamente en gran medida. Bueno, vayamos paso por paso. Vale, así que son 4 razas. ¿Cómo las identificarías tú? Bueno, están los humanos. Algunos les dicen nórdicos. Luego tenemos a unos tipos muy pálidos, altos y robustos. Algunas personas se refieren a ellos como los grandes blancos. Y por último tenemos a los pequeños. Los grises y los Anunnakis. Así que estos son los 4 grupos con los que estás más familiarizado. Y no todos los grises son una especie evolucionada. Algunos de ellos parece ser... ¿Cuál era el término que usaban? Son una especie de forma vida artificial. Sí, son como androides humanos, pero fueron construidos. Son productos de laboratorio. Algunos se preguntaban frecuentemente por qué cuando se estrellaban, si es que había algún superviviente, ¿por qué nadie venía a tratar de recuperarlos? Y la historia que se contó por muchos años dentro del ejército fue que eran desechos. Ellos podrían volver a hacer más. Y bien, hay gente que dice que no tienen alma. Yo he estado con gente que parecía no tener alma. Hay 2 tipos de grises, ¿de acuerdo? Están los pequeños, que parecen ser un producto de laboratorio. Y por otro lado, están los grises de 1,80 m, que tienen los ojos más redondeados. Y no es que sean de color gris, es un tipo de color palidez blanquizca. Y ellos parecen ser una especie evolucionada por sí misma. Y creo que ellos son probablemente los incidentes de Betty Hill y Barney. ¿Has escuchado hablar sobre Dan Barrett y sobre las naves que están observando la Tierra ahora mismo? He escuchado un poco de esto. No conozco mucho sobre la historia de Dan. Él ha divulgado demasiadas cosas impresionantes. Vale, pero esta es información nueva que él ha dado a conocer. Y ellos están observando el planeta para ver qué sucede, si tenemos catástrofes o no, y dudo que intervengan al respecto. Tenemos fotografías que voy a mostrar en la conferencia. Tengo diapositivas de objetos gigantes. Estoy hablando de objetos inmensos en el espacio. Muchos de ellos están en las órbitas de los satélites. Están orbitando alrededor del planeta. La gran mayoría están alrededor de Luna y Marte. Tengo un par de fotografías que voy a compartir. Las obtuve de un cosmonauta soviético. Y son referentes a Phobos. Los rusos tienen un sistema famoso de cohetes que enviaron hace unos años hacia Phobos, que fue sacado de la órbita por un objeto anómalo que salió de la superficie. Y logró tomar algunas fotos antes de haber sido averiado. ¿Hablas sobre un objeto anómalo que salió de la superficie? ¿De la Luna? Marte. ¿Marte? Ok. El programa de Phobos fue enviado a Marte con la esperanza de aterrizar en Phobos. Hay 2 que están orbitando en Marte de manera anómala. Los astrónomos los consideran anómalos porque van en dirección incorrecta para un satélite natural, pero son muy pequeños para ser satélites naturales. Y están muy cerca de la superficie de Marte para seguir allí. Porque si fueran naturales, hace mucho que se hubieran estrellado por la fuerza de la gravedad. Y el hecho de que sigan orbitando allí es un misterio para todos.
Así que los rusos dijeron, nosotros vamos a aterrizar en Phobos, el cual mide 19 kilómetros de diámetro. Deimos es más o menos de entre 9,5 kilómetros y 11 kilómetros. Y ellos fueron allí para tomar fotos de la superficie. Y aparentemente las inteligencias que se encuentran allí dijeron, no, ustedes no van a hacer eso. Y desactivaron a Phobos, el satélite que los soviéticos mandaron allí. Se salió de la órbita y aparentemente se estrelló. Pero ellos han estado haciendo eso con las ondas de la JPL. Hay inteligencia en Marte que tratan de limitarnos el acceso a su realidad. Y han hecho muy buen trabajo al respecto. Un testigo, Jerry Deacon, no sé si lo conoces. Me es familiar, pero no lo conozco bien. Él dice que los Anunnakis están en Marte, dentro de las bases. Sí, lo están. Yo estoy de acuerdo con él. Entonces, ¿son ellos los que están desactivando las ondas de la JPL? Es probable. Mira, Zecharia Sitchin dijo, y yo lo conozco, y lo respeto demasiado. Él dice que ellos nunca se fueron. Ellos claramente se apartaron de sus actividades en el planeta y de nosotros. Pero estas actividades continuaron secretamente entre la Tierra, la Luna y Marte. A lo que yo sé y a la limitada cantidad de información que obtuve, los protagonistas, las inteligencias principales detrás de todo esto son los Anunnakis, el mismo grupo que nos diseñó genéticamente hace muchos miles de años. Vale, entonces tenemos a Enki y a Enlil, estos hermanos enfrentados entre sí. Y uno está trabajando de manera positiva con respecto a la humanidad y el otro... Sí, ahí tienes a una familia disfuncional, en el grado de estar en guerra entre ellos. Y el hombre queda en medio, como siempre lo ha estado. Nosotros somos un producto de su ingeniería. Nos diseñaron como una raza esclava para ellos. Nos diseñaron para trabajar para ellos. Entonces, ¿ellos siguen en guerra? Bien, pues aparentemente lo están. Algunos de nuestros observadores remotos, de los cuales conozco algunos, y de los cuales yo también he participado, y créeme, funciona, porque he sido acusado de entrometerme de más, por así decirlo, porque cuando quiero ver algo, sé exactamente lo que estoy viendo. El ejército entrena a sus cadetes de manera que no sepan lo que están buscando. Y luego lo transfieren, lo comparan como tal. Pero cuando yo estaba buscando algo, yo sabía exactamente lo que quería encontrar. Y algo de lo más fantástico es Ingo Swann, un joven impresionante, un chico muy inteligente. Nos morimos por entrevistarlo. ¿Lo conoces? Nos hemos escrito algunas veces. Publiqué un artículo sobre él hace un tiempo. Y me ha escribido una carta dándome las gracias por eso. Es una persona rara, con un intelecto muy grande. No sé por qué, tal vez sea el mejor observador que conozco, y quizás algún otro como Pat Prince. Pero Ingo publicó cosas sobre la Luna que realmente tienes que leer su libro. De hecho, ya lo leí. Es muy profundo. Sí, y es muy difícil de conseguir. Sí, es muy difícil de conseguir. Debería ser republicado, porque se vendió como el pan caliente. Yo hablé de ello de costa a costa, un par de ocasiones con Art Bell. Aparentemente se convirtió en tal éxito que no se podía conseguir una copia. Y costaba unos 200 o 300 dólares. Sí, todavía conservo un ejemplar. Pues consérvalo bien, porque es una joya. Pero Ingo es una joya por sí mismo. Vale, pero volvamos a la pregunta, porque quisiera profundizar más sobre ella. Así que, ¿siguen en guerra? Ellos siguen teniendo una diferente opinión respecto a nosotros. Aunque Enlil, Enki, él tiene dos nombres. Aunque ellos estén con vida o no, son los maestros en genética que fueron, o que son. Ellos pudieron ingeniosamente manipularse a sí mismos genéticamente. Sus cromosomas, su ADN, literalmente se volvieron prácticamente inmortales. Así que no me sorprendería que Enki y Enlil siguieran con vida.
Quizás ellos andan por ahí o por allá con un bastón gruñendo y quejándose como yo, y que ellos ya hayan visto a sus tataranietos jugando, y eso yo no lo he visto. Sé que nadie más lo ha visto o lo ha vivido, pero al parecer las facciones siguen divididas. Y unos quieren usarnos como siempre lo han hecho, y otros quieren darnos la oportunidad de que seamos nosotros mismos, de construir nuestro propio futuro y de determinar nuestras propias vidas. Y aparentemente esta discrepancia de opiniones sigue en pie. Así que si volvemos a la parte de la NASA y al gobierno de los Estados Unidos ahora mismo, quiero decir, tú eres un exmilitar y quiero enfatizar la parte del ex porque creo que de esa forma te identifican cuando se consulta en un lado o al otro. Y es que estamos a punto de entrar en guerra con Irán. ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto? Eso no va a pasar. No vamos a ir allí. Esa es mi opinión particular de este tema. Sabes, apenas tengo un penique en mi bolsillo. Y no creo que entremos en una guerra nuclear, porque no creo que los guardianes lo permitan. Este planeta es tan valioso y tan abundante en vida, porque no solo los humanos habitan este planeta, sino también otras muchas criaturas. Este planeta es una cornucopia de bellas y maravillosas formas de vida. Y no solo es eso, sino también la fauna y la... ¿Cómo es el otro término? La flora. La flora es prácticamente infinita. El planeta es muy valioso y han invertido tanto tiempo que no van a permitir que se origine una guerra nuclear porque ellos tienen el poder para que esto no suceda. Quiero decirte una cosa, seguramente ya habrás escuchado el rumor de la regla principal. Son tonterías, eso no existe. Rompiendo tal afamada regla principal a través de los siglos en cientos de ocasiones. Ellos han estado interviniendo aquí y todo esto, de acuerdo a nuestro registro histórico desde la antigua Grecia, probablemente ellos tuvieron una mano durante la guerra de Troya, tomaron sus papeles. De hecho, en los registros de Homero dice que los dioses mismos tomaron sus papeles para jugar en el juego. Para ellos, un juego, claro. Sí, como en el Bhagavad Gita, si es que lo has leído. Sí, está lleno de eso. Están repletas de cosas como estas. Richard Thompson es un genio, ha escrito un libro sobre eso. Vale, le echaré un vistazo. Se llama Alien Identidad. Lo haré, me encantaría. Deberías leerlo, es muy interesante. Vale, voy a cambiar un poco de tema. Sí, ellos escribieron el libro llamado La historia escondida de la raza humana. Cremo y Thompson escribieron eso. Vale. Mientras Richard escribió su propio libro llamado Identidades extraterrestres. Y está repleto de cuestiones verídicas que te van a asombrar. Y la historia es clara. Ellos han intervenido a través de los siglos, una y otra vez. Aun cuando lo hayan hecho solamente para beneficio de ellos. Se han metido en nuestras guerras, provocando un verdadero desastre. Vale, ¿y qué hay acerca del planeta X? Oh, eso es una realidad. ¿En serio? ¿Y qué es lo que van a hacer ellos al respecto? Bien, pues aparentemente ellos están preocupados. Sabes, la historia, de acuerdo a Zacarías Sitchin y a los sumerios, es una realidad. Y nuestros astrónomos han concluido que es verdad, es cierto. Y por más de un siglo, los astrónomos han estado muy preocupados e interesados por lo que se llama el intruso. Parece ser que viene y pueden medirlo por las alteraciones y efectos que han provocado en otros planetas. Y han sabido de su existencia hace mucho. Pero nunca van a decir nada al respecto. A los inicios de los 80, la JPL, la gente que trabajaba con... Sí, el propulsor de jet. Sí, el propulsor de jet. Solíamos llamarlo Laboratorio Jack Parsons.
que es de donde vienen originalmente las siglas JPL. Porque Jack Parsons fue quien lo construyó. De cualquier forma, ellos enviaron un par de satélites Pioneer en el año 82, solo para determinar si es que había algo de verdad en eso. Los Pioneer regresaron con los datos que no solo es cierto, sino que, por Dios, parece cierto. Y los datos del satélite Pioneer lo ratificaron. Así que los astrónomos se estresaron por ello. ¿Es posible que esta cosa sea real? Y entonces fue lo que hicieron. Ellos enviaron allá, afuera, lo que ellos llaman un satélite astronómico infrarrojo. Creo que lo llamaron el IRAS, y esto pasó en 1983. Ellos enviaron el IRAS allá afuera para tomar fotos infrarrojas, alrededor de toda la elíptica, por encima y por abajo. Y aparentemente el IRAS obtuvo dos respuestas positivas sumamente enormes. De que el 12º planeta, o 10º planeta, como lo quieras llamar, es real. Y es allí cuando el secreto se vino abajo. Así que está allí fuera y está de regreso, ¿verdad? Sí, de acuerdo a los sumerios y Zecharia Sitchin, aparentemente sí. Y si estudias la historia como yo, algo que me apasiona, su último paso fue en el 1600 a.C. Los sumerios y Zecharia Sitchin dicen que esto tiene una órbita de 3600 años. Y así como muchos, me cuento los dedos de los pies y de las manos, y eso fue en el 1600 a.C. Y tiene una órbita de 1600 años. Es justamente ahora, aparentemente así lo es. ¿Por qué ellos siguen manteniendo esto en secreto? Porque tú eres el experto en secretos. Escucha. Cada vez que Nibiru pasa cerca, y no siempre ha sido devastador. Depende de que si la Tierra se encuentra en la misma posición respecto al Sol y en el mismo sitio. Y si llegamos a estar en el mismo lado del Sol al mismo tiempo, habría un verdadero desastre en el planeta Tierra. Y aparentemente en su último paso provocó la explosión del Santorini. Thera, el volcán en medio del mar Egeo, que está en el Mediterráneo, estalló por completo, haciendo desaparecer la gran civilización monoica y muchas otras cosas más. Afectó también a Egipto, y eso también está en los registros. Y hay historiadores y teólogos que dicen que la explosión del Santorini coincide con las historias de cuando las plagas invadieron a Egipto y cuando Moisés sacó a los israelíes de allí. Y si miras hacia el 1600 a.C., te darás cuenta de que es un pasado muy reciente. Coincide con la actualidad, y quienes trabajan en los observatorios astronómicos lo saben. Y una vez más, esto escapa del ultrasecreto. Déjame darte un ejemplo. Hace algunos años había dos tipos brillantes trabajando en los observatorios de Washington. Tom Balflanders es uno de ellos, pero continúa. Y espero que lo hayas entrevistado. Seguramente lo haremos. Él ya no trabaja en el observatorio naval. El otro era un jefe astrónomo trabajando en el observatorio, un hombre muy brillante. Su nombre era Roger Harrington. A Harrington concedió una entrevista a Zecharia Sitchin hace algunos años, creo que fue en el 1991. Y él apareció y le dijo: Dr. Sitchin, estamos muy interesados en esto, porque encaja perfectamente con el trabajo que usted ha realizado sobre los sumerios y en el planeta antiguo Nibiru. Nosotros lo hemos encontrado y es real. Tenemos fotografías de él y de lo que podemos obtener es un planeta muy hermoso. Es 2 veces y medio el tamaño de la Tierra. Aparentemente está dirigiéndose al centro del sistema. Y hemos sacado todas las conclusiones sobre él, pero no le hemos puesto un nombre. Y Zecharia contestó: ya tiene un nombre.
Lo puedes llamar simplemente Nibiru, como lo llamaban los sumerios, el planeta del cruce. La señora Sitchin y yo teníamos un acuerdo. La extraño mucho, ella murió hace un par de años. Ella estaba convencida de que Robert Harrington murió porque alguien lo asesinó, porque tuvo el valor de aparecer y otorgarle la entrevista a Zacarías. No sé si lo vistes, pero está grabada la entrevista. No la he visto, pero entrevistamos a Lucas Zacatamburlo y habla sobre este asunto y también habla sobre Robert Harrington. Harrington le otorgó la entrevista a Zacarías y esta grabación está metida en una cinta que se llama Estamos solos. Y creo que la podrás conseguir en la conferencia la semana siguiente. Yo tengo una copia y otra se la envié a Neil Freer, a quien deberías entrevistar. Él está en contacto conmigo y es realmente un tipo interesante y brillante. Él acaba de aparecer y ha admitido que ha tenido una relación íntima con un ser extraterrestre desde que era un niño. Él siempre está hablando de los Anunnakis. Eso lo Él sé. escribió un libro llamado Rompiendo el hechizo de Dios. Él ha apoyado el trabajo de Zacarías por muchos años. Tengo una pregunta, Bob. Si me permites, la procedencia de esta información en el sentido de que el trabajo de Zacarías Sitchin está perfectamente documentado y que mucha gente vea este vídeo, estará familiarizada con sus libros y con todos los comentarios inteligentes al respecto. ¿Estás diciendo que tienes información adicional de acuerdo a tus contactos de los colegas de los viejos de antaño, de la cual harías alguna presentación? Muchas de las conclusiones son hechas por mí mismo. En muchos aspectos concuerdan perfectamente con el trabajo de Sitchin. Y Neil me dijo, Sitchin debió de haberse ganado un premio Nobel, pero yo no sé bajo qué campo lo hubiesen premiado. Y era prácticamente un erudito en lo que hacía con sus crónicas de la Tierra, como él solía llamarlo a todo este tipo de trabajo. Y ahora hay 7 u 8 de ellos. Tengo dos preguntas, una menos importante que tiene que ver con la mecánica celestial. Eso nunca lo he entendido bien y hay otras personas que han preguntado al respecto. Si Nibiru viene desde fuera del sistema solar, ¿será una roca de hielo donde ninguna forma de vida o criatura pueda vivir o querrá vivir? Y el investigador Andy Joe, de quien probablemente hayas escuchado hablar, especula que las fotografías que han visto del objeto naranja al que te estás refiriendo es de hecho un pequeño enano, lo que posiblemente sea una luna de Nibiru. Y se ha debatido mucho de cómo aplicar lo que Sitchin ha dicho con respecto a lo práctico que debería ser una roca de hielo fuera de una órbita. Y me he preguntado si sabes o tienes que decir algo sobre este tema. No, no es una roca de hielo. Y cuando hace su trayectoria hacia adentro y fuera, se aleja tanto que probablemente el Sol no es más que una pequeña canica de luz. Un pequeño puntito. Y lógicamente pensarías que se helaría. Aparentemente este planeta, como muchos de los otros que hay, genera su propio calor. En su núcleo hay un sistema generado de calor tal como el nuestro. Hay un sistema en el núcleo de este planeta que ha sido descrito como una reacción termonuclear, muy similar a la del Sol. Y la mayoría, y lo magnífico, y la vida hermosa de nuestro planeta se genera alrededor del Sol. Y no creo que Nibiru sea una roca de hielo. Yo creo que muy probablemente genera suficiente calor propio, y creo que ellos generan ese calor. Ellos mismos lo generan a través de la tecnología tan avanzada que ellos poseen. Es como una esfera de Dyson. ¿Sabes lo que es?
Creo que es un astrónomo británico muy brillante. Freeman Dyson lo dijo hace unos años. Con una tecnología tan avanzada, tendríamos la habilidad de encerrar ese planeta y retener no solo su calor, sino su atmósfera. Y sospecho que a los Anunnakis hicieron eso con Nibiru, y probablemente lo hicieron hace cientos de miles y millones de años. De manera que el calor del planeta, oro rojizo pálido, es el resultado de haber creado un escudo color dorado. Lo crearon ellos mismos, crearon su propia esfera de Dyson alrededor de su planeta. Y sospecho que cualquier tecnología con ese avance podría hacer exactamente lo mismo. Simplemente y sencillamente porque es obvio, es algo muy práctico. Si ellos tienen ese grado de ingeniería, ¿por qué no simplemente habitan Marte en lugar de deambular por el sistema solar? Ellos no fueron los habitantes originales de Marte. Ellos usaban Marte como una parada flotante. Ellos la han puesto otra vez en marcha. Estoy completamente de acuerdo con Zacarías. La han reactivado porque es su parada flotante antes de llegar aquí. Así que no creo que ellos hayan sido los habitantes originales de Marte. Hay muchos supervivientes originales de Marte. Y hay muchas indicaciones de las cuales he obtenido algunos datos. De que tenemos el rol de anfitriones de muchos planetas. Estoy hablando de especies originales. ¿Sabes algo acerca de las especies originales de Marte? Algo de lo que yo he llegado a hablar con los observadores remotos es que quienes han tenido la oportunidad de ver esto han concluido que se parecen a los indios americanos. Y tal vez haya conocido a algún marciano. He conocido a mucha gente extraña en mi vida. Ok, entiendo que no habría que reírse de un comentario así. Créelo, se suponía que esa iba a ser una pregunta sin tanta relevancia, porque tengo una más relevante y que pienso que tal vez quieras hablar de ello, o quizá te hayan malinterpretado un poco en una conversación que tuviste con Kerry. Algunos investigadores serios como Linda Howe y Jim Marrs y algunos otros sospechan de una invasión inventada a un gran evento celestial en todos los sentidos. Estás hablando de una falsa bandera. Una falsa bandera. Si piensan hacer eso, si alguno de los idiotas que están detrás de eso piensa hacerlo, creo que se estarían haciéndose un poco los tontos, ellos mismos, porque no creo que funcione. No creo que sea posible hacer eso, porque cuando se tiene el control allí fuera, no van a permitir este tipo de actuaciones. No me refiero tanto a una invasión, sino a llevar a cabo una gran escenificación en el cielo para crear miedo y hacer más fácil el controlar a la gente. Que de repente aparezca el planeta Nibiru y digan, aquí está. Sí, Winner expuso algo de esto poco antes de morir. Ese era uno de los programas que el gobierno tenía en consideración. Ellos siempre han estado trabajando en estos pequeños complots. Esta guerra, aquella, los desfalcos económicos, que como bien sabes siempre están ahí. Todos estos actos de magia que mientras te enseñan esta mano, con la otra te están quitando. Posiblemente ellos hayan tenido algo que ver en todo esto, pero no creo que en estos momentos estén pensando seriamente en ello. Porque este tipo de cosas no se deben de tomar a la ligera. Están tan estrechamente relacionados y en complicidad con el mando verdadero que eso nunca funcionaría, porque no se lo permitirían. Porque ellos no van a permitir una guerra termonuclear. Porque hay una herencia muy rica y muy variada en este planeta. No solo está la gran mina de oro genética humana. Somos una gran reserva de genes al dente.
más todas las demás especies y toda la flora de este planeta, que es muy valiosa. Y ellos la aman, y es de su propiedad, no nuestra. Nosotros solo vivimos en ella. Ellos nos han cultivado, por decirlo de alguna manera. Charles Ford tenía razón en cierto sentido. Somos de su propiedad y seguiremos siendo de su propiedad hasta que alcancemos un punto en el cual literalmente nos levantemos y digamos, muy bien, esto lo vamos a hacer nosotros mismos ahora mismo y probárselo al universo, porque estamos lidiando con un universo lleno de vida. Y mucha de esa vida está más allá avanzada de la nuestra. Solía usar una analogía anteriormente. Ellos nos ven a nosotros como nosotros vemos a los cazadores de Nueva Guinea. Como lo puedes ver en los documentales de History Channel y todos estos. Desnudo, corriendo, con cosas estúpidas en sus penes y con huesos. Atravesando la boca, bueno, ya sabes. Salvaje, primitivo. Ellos no tienen que ser temidos, ni deben de ser abusados. Tienen que ser criados y cuidados. Y la diferencia de algunos de los de allá afuera y nosotros es la misma que de nosotros y los pobres hombres cazadores de la selva de Nueva Guinea. Y bien, solía bromear con eso, pero después aprendí que la comparación no era precisa. Me di cuenta que ni siquiera me acercaba a una comparación apropiada. Porque la verdadera comparación entre nosotros y los de allá afuera es más cercana a cómo nos sentimos con respecto a los chimpancés. Y Bill, si permites que tu mente haga este tipo de viajes, y sé que lo haces, hay criaturas y formas de vida allá afuera que literalmente son parecidos a Dios. Y muchos de los vigilantes remotos han tenido encuentros, y yo he visto algunos de ellos, y los he considerado trascendentales. Ellos se manifiestan como formas de energía viviente, de luz. Del mismo modo en el que Jesús apareció caminando. Probablemente son como los tipos que se le presentaron al pobre Joseph Smith. Conozco bien la historia de la fe mormona. El pobre Joe una vez tuvo una experiencia en su alcoba, donde dos grandes y hermosos, luminosos y deslumbrantes seres de pura luz aparecieron en su alcoba. Esos son los trascendentales. Y la diferencia entre ellos y nosotros es la diferencia entre nosotros y los macacos. Y creo que así me estoy acercando un poco más. Tal vez es una analogía quizás más real. No tengo otra cosa que esperanza, porque soy un ser inmortal e infinito. Y si pudieras ver lo que en realidad soy, Bill, no soy nada de este patético cuerpo. Nuestro cuerpo es solo una descripción de nosotros. Claro, es solo caparazón. Lo he tenido por 79 años, lo he usado mal, y he abusado de él a lo largo de los años. Y estoy comenzando a pagar el precio y a aprender la lección. Pero si me puedes ver como yo te veo, somos seres de luz radiantes. Absolutamente. Bien, tengo una pregunta para ti, porque Zecharia Sitchin tiene un libro llamado El final de los días, y en ese libro habla sobre Nibiru y su regreso, pero no dice nada referente de lo que va a ocurrir exactamente en este tiempo. Él dice que esto será para el 2060. Eso es lo que él estimaba. Bien, entonces, ¿de dónde sale la información que tú tienes? Y del 2012, ¿cómo podemos enlazar todo esto? Porque voy a decir algo que tú has estado mencionando, porque está claro que tú eres un analista inteligente por ti mismo y ciertamente tienes antecedentes increíbles. Te puedes relacionar entre sí y también tienes algunos contactos internos.
y contacto con los Anunnakis, como tú dijiste. Así que, ¿cómo es que obtienes toda esa información? ¿Ellos te han dicho algo específico sobre el 2012? Porque no estoy muy segura de la conclusión que hizo Zecharia Sitchin. Él dijo que era para el 2060, pero aparentemente sería antes de esto. Y el Departamento de Defensa está muy preocupado. Y hay secciones enteras del Departamento de Defensa donde están trabajando sobre este asunto en particular. La gran pregunta es, ¿estaremos del mismo lado del Sol cuando esto ocurra? Y algunos de los vigilantes remotos han concluido que sí, va a suceder ahora. De que nosotros estaremos en el mismo lado del Sol al mismo tiempo. Y los vigilantes remotos están obteniendo esa información de los ETs. Y mucha de esta información viene de la misma fuente. Y sí, estamos entrando en tiempos difíciles. ¿Y vamos a estar hablando de este planeta siempre? Porque no creo que estemos aquí para el 2060. Yo tampoco sé si estaré aquí. Tú sabes que cumpliré los 80 en marzo y prácticamente ya tengo mi boleto de partida. Ya está sellado y pagado y tengo 9 años de más de mi póliza de garantía. Yo pienso que vas a vivir todavía un poco más. Tenemos todo este asunto tan interesante sucediendo y tenemos que tomar medidas drásticas con respecto al planeta X, porque todo esto se ha ridiculizado. Es increíble. Es decir, creo que esto sobrepasa el ridículo que se hace sobre el tema extraterrestre. Y esto viene, y lo voy a decir, desde el Vaticano. En primer lugar, ¿por qué ellos están tan atemorizados por esto? Y número 2, ¿has escuchado la teoría de que lo que se supone que se pondrá un escudo protector alrededor de la Tierra, de manera que en esta ocasión no habrá ningún impacto como lo hubo en el pasado? He escuchado hablar de eso. Y la tecnología para hacer eso existe. Yo tengo la sospecha de que mucho de lo que va a suceder será permitido que suceda. La Tierra no será destruida, ni la raza humana se va a terminar. Y será un periodo de tiempo muy difícil cuando comience. Y déjame decirte que de hecho ya ha comenzado. La reacción del Sol es una clara respuesta a la presencia de este otro cuerpo. Ahora este otro cuerpo ha sido fotografiado por telescopios al sur de Chile y Nueva Zelanda. Esto se lo he pedido a Marcia, que recibe los papeles. Tengo un artículo de un buen amigo que publica una revista en Roma, Adriano Forgione. No sé si lo conoces. Es un gran tipo. Como sea, tiene conexiones con el Vaticano. Él tiene buenos amigos jesuitas que son sacerdotes y astrónomos. Y el Vaticano está preocupado por ello. De alguna forma, Adriano me envió un artículo incluyendo 2 fotos que fueron tomadas de Nibiru por el Observatorio de Chile. Pero también ha tomado fotos del Observatorio de Nueva Zelanda. Y ahora está lo suficientemente cerca para que los telescopios ópticos obtengan fotos de él. Y lo están estudiando al detalle para tratar de determinar lo que ellos le llaman mecánica celeste, de cómo se ven las cosas, cómo se mueven. Y si los vigilantes remotos están en lo correcto y los extraterrestres han dado advertencias de ello, su paso será una situación difícil, porque eso y nosotros estaremos del mismo lado del Sol y al mismo tiempo. Eso significaría que todo el infierno se desataría sobre la Tierra. Y ellos tienen la tecnología. No solo estamos hablando de los Anunnakis. Hay inteligencias allá afuera que comenzaron hace miles y millones de años. Y tienen la tecnología que los pone en una categoría que Kaku definiría como una civilización de tipo 3.
una civilización de tipo 3 que tiene la tecnología de mitigar el paso de Nibiru. Ahora, que si ellos lo harían, el poner un escudo protector alrededor de la Tierra, Nibiru ya lo ha hecho por sí mismo. Ellos han puesto su escudo alrededor de su planeta. Es por eso que en las fotografías aparece con una cierta tonalidad rojo-dorado. Y aparentemente ese es el motivo por el cual vinieron aquí, porque estaban perdiendo su atmósfera y necesitaban recoger partículas y regar con partículas de oro en su atmósfera para poder mantenerla. Ellos hicieron un largo viaje. Vale, pero los Anunnakis están aquí, como dices, y también lo están en Nibiru. ¿Qué es lo que piensas y qué es lo que tus fuentes te han dicho al respecto? La civilización Anunnaki está en el planeta. Pero los Anunnaki están también en este planeta, por todas partes. Debajo del mar, en instalaciones que conocemos, en el monte Ace en Alaska, dentro del monte perdido en los Pirineos, hay una incluso justo en medio de Australia, que está cerca de Alice Springs. ¿Cómo se llama la instalación allí? Pine Gap, sí, Pine Gap, gracias. Pine Gap. Y esas parecen ser instalaciones de R&R, según los vigilantes remotos. Perdón, ¿qué es R&R? Descanso y relajación. Así solíamos llamarlo en el ejército. ¿D y R para quién? ¿Para los Anunnakis? Sí, para los Anunnakis y los ETs. Y ellos están lidiando con ello, así que necesitamos descanso y relajación. Sea lo que sea. Pine Gap es una instalación de descanso y relajación. ¿Has estado allí? He estado en Australia, pero no en Pine Gap. ¿Me estás mintiendo? Algunas veces te he mentido, pero ahora no. No he estado en Pine Gap. Mucho de mi trabajo es el resultado de analizar, cernir y evaluar el trabajo de otros. Eso es lo que hace un analista de inteligencia. Se toman datos de diferentes fuentes. Pero tengo información que se me ha sido proporcionada por fuentes de dentro del gobierno de Estados Unidos para decirme que sí, que ellos están sumamente preocupados por ello y no saben qué hacer al respecto. Porque no tienen ningún tipo de poder para poder hacer algo al respecto. La fecha estimada, según tus fuentes, ¿es mejor que la que proporciona Sichi para el 2060? Bien, tengo que decirte algo al respecto. Vosotros habláis sobre el tema del 2012. Me refiero a que hay muchos investigadores que dicen que se comenzará el planeta a ver el año que viene para el 2009 y que las cosas... Creo que a partir del año que viene podremos ver algo. Todo se convertirá en un caos allá para el 2020. Van a tener que pasar una serie de cosas y que no van a ocurrir en un solo momento. No es que vayas a abrir la puerta de tu casa y de repente todo va a ser un caos. Vamos a ver una serie de acontecimientos que van a ir ocurriendo y que esto incluyen estructuras geológicas que se van a incrementar, la actividad volcánica. La actividad solar va a incrementar también, aunque por ahora se encuentre baja en el 2008. Pero vamos a ver una actividad solar tremenda y probablemente el cinturón de fuego haga erupción. Todo esto serán señales de que el infierno se acerca. Vamos a ver también tormentas donde los huracanes y ciclones van a ser de los peores. Habrán tormentas donde no han habido durante mucho tiempo. Así que habrá una acumulación de eventos consistentes, aunque van a ser lentos, de actividades geológicas, climáticas y solares poco a poco en aumento. Y probablemente lo estimado que he escuchado a la gente con la que he estudiado esto será para el 2020. ¿Es cierto que Zacarías Sitchin haya trabajado para el gobierno?
Y mi entendimiento me dice que ellos no quieren esta información al público. Y es así como ellos han hecho todo lo posible para ridiculizar esto como lo hemos visto. Kerry, ¿qué es lo que podría el gobierno o cualquier otra persona decirte? ¿Qué te podrían decir? ¿Van a decirte que metas tu cabeza en un hoyo y te escondas? Bien, ¿las bases subterráneas tienen algo que ver con esto? Siempre he tenido la convicción y he podido juntar toda esta información en muchos años. Los llamados élite, la crème de la crème, como ellos se designan a sí mismos, ellos han estado preparándose para el caos durante muchos años. E inicialmente todo esto fue a raíz de la amenaza termonuclear con los soviéticos. Y se hicieron búnkers bajo tierra donde pudiéramos ir, donde podemos tener nuestro propio aire acondicionado, agua y víveres. Eso fue un programa que se inició y con el que trabajé muy de cerca cuando estaba en el FEMA. He estado en establecimientos subterráneos que son grandísimos y hay establecimientos por todos lados que ni siquiera se conocen. Es decir, hay un gran establecimiento debajo del fuerte Huachuca, aquí en Arizona. Quiero decir, uno realmente grande. Y bueno, yo te estoy diciendo que hay un gran establecimiento bajo tierra en el fuente Huachuca. Y están por todos lados. Una vez fui a la escuela del Departamento de Energía en el campo Mercury, en Nevada. Esa fue la primera vez que visité el Área 51. Creo que ya te lo había comentado antes. De cualquier forma, fui a la escuela en el 79. Una escuela del Departamento de Energía enfocada en la respuesta de un desastre nuclear. Así que tú estuviste en las bases subterráneas del Área 51. No, yo hablé con algunas de quienes construyeron las bases. También hice un recorrido por autobús desde el campo Mercury, donde hay una instalación de pruebas nucleares allí. Yo fui al Área 51, en el lago Greer, por la parte de atrás. Y no fue gran cosa, solo vi la base allí y la mayoría de las instalaciones estaban bajo tierra. Vale, así que ellos reaccionaron a la amenaza nuclear soviética y todo eso. Eso se va a ir desarrollando lentamente. De hecho, ya se inició anteriormente. Ellos no quieren hablar de esto. Nadie lo quiere. Por Dios, tan solo observa cómo han tapado toda actividad extraterrestre en la Luna y en Marte. Con toda la ridiculización que han hecho de este tema, su secretismo se está viniendo abajo. Creo que Robert Harrington perdió la vida porque dijo demasiado. Él dijo, parece ser un planeta bastante agradable, sabemos de él y solo nos falta nombrarlo. Y luego se jodió el tema. Él nunca tuvo un problema de corazón, pero al cabo de un año se murió de un ataque al corazón. Cuando Ike conoció ese grupo de Murdoch, creo que ahora es Edwards, en el 54, él conoció a los Anunnakis, y poco después de eso, el pobre Ike le dio un ataque al corazón. Fue algo más allá de lo que él podía manejar. El shock de esa realidad le costó muy caro. Y esa fue la razón por la cual el reportaje de Brooking llegó a la conclusión de que puedes decirle todo esto a esos pobres hombres y no lo pudieron soportar. Claro que pueden soportarlo. Los seres humanos pueden soportar lo que sea. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, hemos estado en el infierno por siglos. Hemos soportado a Attila el Uno, a Adolf Hitler. Podemos con lo que sea. Hemos sido diseñados para soportar lo que sea. No fuimos diseñados para vivir mucho tiempo, pero eso es otra historia larga que va detrás de esto. ¿De dónde crees que toda esa lluvia de conocimientos sobre la doble hélice, el ARN y el ADN, que todo esto ha venido ahora? ¿Hay alguna conexión con el hecho de que ahora tengamos unas relaciones con quienes originalmente nos diseñaron en primer lugar? Por supuesto que la tenemos. Ahora nosotros nos encontramos en el proceso de rediseñar y reconstruir nuestro ADN.
Y se nos va a decir y a enseñar cómo. Y gracias a Dios, ellos nos están compartiendo todo esto. Porque la primera vez que Adán y Eva quisieron esa información, fueron expulsados del jardín. Y eso es otra cosa de la que quiero hablar brevemente contigo, solo por comentártelo. No existe tal cosa como pecado original. Y esa es una vasija que ha sido empujada a la fuerza dentro de nosotros durante muchos años. No existe tal cosa como pecado original. La raza humana nunca cayó, nunca fue expulsada. Y esa especie a la cual tú y yo pertenecemos, esta increíble y maravillosa y hermosa raza de seres humanos, tiene un futuro y está en las estrellas y vamos a salir allí para reclamar nuestro lugar en ellas, el que nos corresponde, del que siempre deberíamos haber sido parte. Bien, esto nos lleva al programa espacial secreto y a la terraformación, porque allí una terraformación llevándose a cabo, preparada para lo que pueda suceder si es que Nibiru se atraviesa y la Tierra está justo en el trayecto. ¿Estamos hablando de la terraformación de Marte o tal vez de otro lugar? ¿Has escuchado algo de Sí, esto? la terraformación es un arte muy fino. Ya ha sucedido por millones de años. La Tierra como fue terraformada, como fue formada, fue preparada. El jardín fue preparado para la vida. Y la vida fue engendrada y ha sido cultivada desde el inicio. La terraformación es un arte fino y algunos de los que andan por allí fuera han estado por millones de años. Son expertos. No sé si el plan es reterraformarnos después del paso de Nibiru, o si ellos van a tratar de ayudar o aliviar el daño después de esto. Yo pensaría esto, lo último. Puede que ellos estén planeando, a través de sus grandes ingenieros, y por Dios, ellos han construido objetos alrededor de los anillos de Saturno que miden más de 2 millas. Naves que miden más de 2 kilómetros. Tengo fotos de eso y las expondré la semana siguiente. ¿Y qué hay de John Wolfson? ¿Te son familiares sus fotos del objeto alrededor del Sol? He escuchado de eso, pero no las he visto. Tenemos objetos. Tengo fotos tomadas por el Apolo 13 de naves extraterrestres. De 5 millas de largo, y las voy a mostrar en San José. Y esas fotos fueron tomadas por nuestros astronautas. Toma a 3 tripulantes del Apolo 13, que por lo que tengo entendido siguen vivos todos, y no vas a lograr que ninguno de ellos admita que tomaron la foto. Pero el número de la película, el número de rollo y la cinta están allí. Y son fotos de la NASA, de un objeto espacial de 5 millas de largo. Y eso no es nada. Hablemos un poco acerca de los astronautas. ¿Qué está sucediendo con Clark McClellan? ¿Y por qué está teniendo un gran problema viniéndosele encima? Yo no sabía que Clark tuviera algún problema. Bien, él está tratando de escribir un libro, no tiene un solo céntimo, lo está pasando mal y ellos no quieren que... No, probablemente no. Vale. ¿Lo has conocido? ¿Has hablado con astronautas? ¿Qué tal Edgar Mitchell? Hablé con Gordon Cooper antes de que muriera. Hablé algunas veces con Cooper. De hecho, me mandó su foto autografiada. Lo he admirado porque fue uno de los pioneros que tuvo el valor de salir y decir que lo había visto. Conozco a Mitchell de algunos años y cada vez que tengo oportunidad de verlo, hablo con él y lo considero una persona agradable. Es muy amable y realmente inteligente. ¿Ellos sufren En cierto grado, mental? sí. ¿Sus mentes han sido No, creo borradas? que Cooper no. Ellos nunca pudieron con Gordon y tampoco creo que lo hayan logrado con Neil Armstrong. Pero todos los demás, en cierto nivel, han sido... La palabra que estoy buscando es... Han sido obligados a no hablar.
En algunos casos han sido alterados hipnóticamente para no recordar. En la misión Dark Star, Hoagland dice, y la evidencia es contundente, que ellos fueron hipnotizados y dieron testimonio de esto, que supuestamente fueron hipnotizados para ayudarles a mejorar su memoria. Y aparentemente algunos de ellos han sido hipnotizados para no recordar ciertas cosas. Y respeto mucho a Michel, una persona sensacional y maravillosa. Es porque él ha admitido públicamente frente a muchas más personas que su estancia en la Luna, su caminata en la Luna, son recuerdos muy vagos. Él no puede recordarlo todo. Y por supuesto, es muy triste. Y no creo que hayan logrado eso con Neil Armstrong. Porque él regresó, abandonó el programa y dijo, al diablo con eso, yo me voy a la universidad. Y regresó a Cincinnati a enseñar matemáticas a la universidad allí. Y Armstrong no ha dicho más de 5 palabras públicamente desde entonces. Y luego allí tienes el caso de Aldrin. Aldrin ha tenido experiencias donde él ha estado con algunos amigos y el tema ha surgido. Y Buzz comenzó a llorar y comenzó a sentir náuseas. Una vez, y Hoagland habla de esto creo que en el capítulo 10 del libro, donde Aldrin estaba conversando con unas personas y con su esposa, y estaban tomando unos aperitivos solo para relajarse, y alguien hizo una pregunta directa justo en el clavo. Él tuvo que salir corriendo de allí para vomitar. Y esto para mí es el resultado. He estudiado esto por algún tiempo y parece sugestión hipnótica. Él ha sido condicionado hipnóticamente para no recordarlo y ni siquiera mencionarlo. Él comenzó a sentir náuseas, estando reunido con un grupo de amigos, y de un momento a otro comenzó a llorar. Y eso me duele porque Aldrin es un buen hombre. Él era uno de nuestros mejores hombres elegidos para el programa. Y tú conoces la historia, esto es algo que se conoce en todo el mundo. Ellos volvieron en el Apolo 11, ellos dejaron a Aldrin en un sanatorio por al menos 6 meses, porque según él, sufría de alcoholismo. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que uno de nuestros mejores y más valerosos y excelentes hombres dentro del programa Apolo sufriera de alcoholismo? No tiene sentido. Y aparentemente ha sido el programa el que ha sido reforzado. Porque un viejo con su reputación por los suelos llora como un bebé, o termina nauseabundo y vomita cuando se habla sobre este tema. Eso es estrés postraumático provocado por hipnosis. Entonces, ¿qué es lo que hay en la Luna que es tan importante como para que ellos lo encubran por completo en sus mentes? Las sociedades astronómicas y astrónomas profesionales de este país han sido culpables de actividades criminales, y me puedes señalar con esto que te digo. Ellos han sido culpables de actividades criminales, por no mencionar nada de lo que ocurre en la Luna. Hay muchas instalaciones y muchas actividades ocurriendo en la Luna todo el tiempo. No solamente el hecho de que la Luna tenga agua, aun cuando sea un proceso natural que ocurre en el satélite, que el agua sea alojada allí para su uso.
Hay señales de atmósfera en forma de vapor en el fondo de los cráteres. Y los astrónomos han visto estas fotografías. Pero esta bola de idiotas deshonestos no dirán nada al respecto. ¿Y sabes por qué? Porque el 90% de sus ingresos provienen del gobierno. Y cuando tú tienes pensión por parte del gobierno, y este es tu ingreso principal, vas a decir lo que el gobierno quiere que digas. Cualquier cosa que el gobierno no quiere que se diga. Como sea, hay atmósfera en la Luna, por lo menos en casi todas las bases de los cráteres. Hay agua en la Luna y hay demasiadas actividades ocurriendo. Me refiero a ingeniería. Hay naves gigantescas entrando y saliendo de los cráteres. Hay luces todo el tiempo. Ellos saben de puentes apareciendo y desapareciendo. Hay muchísima actividad en la Luna y lo mismo está ocurriendo en Marte. Tú has visto mis fotografías. Quiero pensar, y no solo están mis fotografías, que hay una ciudad subterránea del tamaño de Chicago en Marte. Está generando tanto calor que se puede ver en fotografías infrarrojas. ¿Tienes contacto con John Lear? Conocí a John y he estado en su casa. Lo he visitado y es una persona a la que respeto mucho. Y la razón por la que me agrada John es porque ha sido catalogado como yo, como un gran tonto disidente. Así que él es como el títere del proyecto. La fundación ha tratado de ridiculizar a John Lear, pero no puede ridiculizar a Lear, porque tiene fuentes muy parecidas a las mías y que están más allá de lo discutible. Él tiene gente adentro que le da información casi diariamente. Yo tengo lo mío por partes, cuando voy a conferencias y cuando voy con la gente, pero John la obtiene de manera diferente. Vale, tengo una pregunta para ti sobre el Instituto Arlington y sobre lo que posiblemente sucederá en octubre, porque tenemos muchísima información que nos llega sobre octubre y de algo que posiblemente está planeado. No sé si tú ya habías escuchado algo de eso. Tenemos nuestros testigos super secretos que nos han dicho que la economía está planeada para colapsar aquí, en los Estados Unidos. Todo esto ha sido planeado, es una estafa. Es absurdo. La gente allá afuera, los pobres hombres trabajadores en las calles, todo ha sido estropeado enormemente, pero todo esto, Kerry, apenas llega a un 90% de lo que nosotros llamamos la realidad, la amenaza con los rusos, la invasión de Georgia, la caída del mercado, todo esto ha sido planeado. Háblanos de eso, háblanos acerca de Georgia, porque retomando eso, yo sé que conoces a la persona que es o que fue el director del Instituto de Arlington, porque ellos están publicando un boletín invitando a la gente a que les digan qué sueños o visiones pueden tener sobre octubre, porque octubre será un mes difícil. Sobre la marcha hay algo llamado Half Past Tracking. ¿Has escuchado algo de eso? Un poco. Ellos están haciendo programas para captar todas las webs de Internet hacia donde está dirigiendo el flujo de comunicación, que es enorme y lo hacen desde el 98 por computadoras y son capaces de hacer gráficas a un nivel enorme, como se hizo anteriormente sobre el lanzamiento de conciencia que se registró y que algo inminente iba a suceder. Y eso mismo pasará el mes de octubre, solo que esta ocasión aparentemente es algo más significativo por el impacto que tendrá. Yo respeto mucho a John Peterson. Es una persona muy brillante. Vale, el Instituto Arlington le ha pedido a las personas que digan sus sueños o predicciones sobre octubre. ¿Por qué? Marcia tiene más contactos que yo. Ella está más en la computadora. Yo no tengo esa maldita cosa. Porque, como te dije antes, yo disfruto de mi privacidad. Y si estás en la WWW no tienes ninguna privacidad. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero vale, tú lo conoces y básicamente tú estás diciendo que todo esto está planeado, así que, ¿qué sucede en Georgia? Todo esto está planeado. Vale, así que los rusos fueron avisados.
El presidente de Rusia hizo lo que hizo solo para meter a los rusos en escena. Y se metió de forma que los rusos no podrían ignorar. Él invadió uno de sus pequeños... Pero ¿cuál es el propósito detrás de eso? Sabemos qué es lo que pasa, pero ¿por qué? Quiero saber cuál es el propósito. Para distraer la atención de la gente de los asuntos de aquí y llevarlos allí, mientras nuestra economía se está desmoronando. Y se pone atención a los rusos invadiendo Georgia. Los rusos no invadieron el pueblecito de Georgia. Lo que hicieron fue ir allí, aporrear el pequeño pueblo y decir al presidente, stop, para. Y se fueron. ¿Sabes cómo hacen trucos los magos? Él se pone frente a ti y mientras hace esto con esta mano, la otra te la mete en el bolsillo. Eso es lo que el gobierno está haciendo contigo. Y cuando digo gobierno, no se trata del gobierno que crees que tenemos. No, no. Es una farsa por sí solo. El gobierno que tenemos probablemente está siendo totalmente dirigido por los Anunnakis. Porque hay un poder más allá del poder que está moviendo las cuerdas. Los llaman los Illuminati. Pero hay alguien más por encima de los Illuminati, quienes realmente están en el poder. Vale, pero se nos ha dicho que el Vaticano está detrás de todo esto desde hace tiempo. En otras palabras, el Vaticano está detrás de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Tiene un plan y luego están los Anunnaki, y esto no es un plan positivo. Quieren derribar a los Estados Unidos. ¿Tú crees que lo sea? Su pensamiento final es que sí es una idea positiva. ¿Y de qué se trata? De un gobierno mundial. Ah, bien. Por supuesto, eso es lo que ellos quieren. Absolutamente. Y eventualmente lo van a conseguir. Pero puedes tener un gobierno mundial positivo, ¿verdad? Pero las dificultades por las que vamos a tener que pasar antes de llegar a eso serán realmente horrendas. No solamente vamos a tener que lidiar con esta basura del Nibiru, lo que es algo totalmente real. Y todo este proceso de crecimiento por el cual estamos pasando y que eventualmente terminará con un solo gobierno mundial que será tan doloroso como el mismo infierno. Y va a haber mucha sangre en las calles antes de que esto termine. Y en mi opinión, eso es tristemente un hecho. Ha sido manipulado desde un nivel muy alto. Vale, pero tenemos personas benévolas en el gobierno americano que están tratando de evitar esto, ¿o no? Hay hombres y mujeres buenos que están conscientes de lo que está gestándose, de lo que se está cocinando, y están tratando de cambiar. Mejorar sería la palabra concreta, para hacer este proceso de crecimiento lo menos doloroso posible. Están tratando de que no se derrame tanta sangre como habría de suceder. El crecimiento de la adolescencia como una especie y como una sociedad es tan dolorosa como el crecimiento de un adolescente de 13 años tratando de madurar. ¿Acaso no recuerdas cuando pasaste por esa etapa? Por supuesto, pero regresemos al punto. La bolsa de valores se está quebrando y necesitas invertir en oro y plata si quieres sobrevivir. La bolsa de valores está rota hasta lo más profundo. Absolutamente, pero ¿tú qué le dirías a la gente que se fue a vivir a Sudamérica? ¿Cuál es tu consejo? No, lo que le estoy diciendo a la gente, están entrando en tiempos difíciles, y digo esto en mis presentaciones, los miro y comienzo a bromear, todos ustedes están condenados, ninguno van a estar vivos dentro de 100 años. Todos están condenados. Así que al diablo con ello. No, lo que le digo a la gente que está interesada en escuchar lo que yo tengo que decir, en que entrarán en tiempos difíciles. Va a suceder y no hay forma de evitarlo. No podemos seguir como vamos, porque muchos de nuestros sistemas han sido corrompidos hasta el fondo. Y el sistema bancario, las aseguradoras, la bolsa de valores, Wall Street, todo eso, esos tipos están totalmente corrompidos. La industria de viviendas.
Todo eso fue obligado a fallar. Fue obligado a fallar. Tenía que fallar. Y estoy orgulloso de que fallara. Y espero que hayan aprendido de esto. Vale, pero entonces estamos hablando de la ley marcial en los Estados Unidos, ¿o de qué hablamos? Estamos hablando de un tiempo en el que seguramente habrá ley marcial. Y esto es un paso de ello. Tú sabes que el presidente se le ha facultado para declararla. El Congreso le dio una autoridad al presidente desde hace muchos años. Yo mismo no sé cuánto tiempo tiene de esto. De cualquier forma, todo lo que el presidente, y no importará quién sea, porque eso ya no importa, porque un idiota no es tanto como el otro. Si tienes una emergencia nacional, se declara. ¡Boom! Ley marcial. Se declara una emergencia nacional que aún no ha sido declarada, pero estamos a punto de esto. Y entonces tendrás la ley marcial. De manera que no hay elección. Estás pensando que habrá una sorpresa para octubre. No lo sé, yo solamente te pregunto a ti. No lo sé. Yo no creo que ocurra en octubre. Yo pienso que posiblemente suceda para el siguiente año o al otro. Pero no he tenido ningún sueño. Últimamente he tenido sueños muy fascinantes, pero ninguno de ellos ha sido terriblemente problemático. Solo sé lo que está sucediendo y lo que tendrá lugar en breve y será inevitable. Está siendo orquestado. Los Illuminati existen y tienen el poder. Han estado en el poder por muchos años y lo han demostrado desde 1913. Cuando crearon, ¿cómo demonios se llama el sistema bancario? La Reserva Federal, es la cual corporación privada. Mucho de esto lo perdimos en el 47 y no sé si te acordarás de esto, pero fue un año muy interesante. La seguridad nacional se convirtió en toda la parte de la triada. En el 47 se formó la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Hicimos un pacto con los ingleses, canadienses, australianos y neozelandeses, y el Tratado de UCUSA, del cual mucha gente ni siquiera sabe que existe. El personal de UCUSA, canadienses, británicos, neozelandeses y australianos, todos están unidos. Y no importa quién esté en la Casa Blanca o en el Palacio de Buckingham. El poder está detrás de toda esta maldita situación controlada desde el año 47. Y Ike lo vio, le asustó demasiado, conoció a los Anunnakis y eso le asustó aún más. Y ellos siguen manejando los hilos, como siempre lo han hecho. Vale. Y bien, ¿cuál es la solución? ¿Qué le dirías a la gente para que se enfrentara al futuro, para reinventar el futuro? Marcia está trabajando con la gente para ser más inteligentes. Ella está haciendo un gran trabajo notable en ayudarles a pasar por esta transición. Kerry, no solo estamos ante una transición, sino ante un camino trascendental. Una transformación trascendental de la que vamos a salir airosos cuando termine. Seremos una especie totalmente diferente. No seremos quienes solíamos ser. Y está bien, será doloroso y será realmente difícil. Pero yo diría a la gente que no hay que ponerse nerviosos. Ya han estado en este mismo infierno antes y lo estarán nuevamente por poco tiempo. Pero una vez que haya terminado, una vez que hayamos cruzado, y espero realmente que tengamos un nuevo mundo, un nuevo futuro y un nuevo comienzo. Y ese será el final del gran año por el que pasaremos. Estaremos pasando por el gran final del ciclo de 26.000 años. Y es cuando digo que en el 2012 no importa, porque Cristo nació 7 años antes de lo que se dijo. Y esto es un hecho. Si no me crees, entonces contacta con Sir Lawrence Gardner, quien probablemente sea uno de nuestros mejores historiadores trabajando hoy en día. Lawrence Gardner tiene datos que Jesús nació el 1 de marzo, 7 años después de Cristo. Y si quieres hacer cuantas preguntas a partir de su nacimiento y tal como hemos contado,
Añádele esos 7 años al 2008 y eso nos da un resultado del 2015. Es muy cercano al 2020. Así que tú estás diciendo que estamos al final del año 2015. ¿Estamos en el año 2015 ahora mismo? Bien, significa que cuando dices que Nibiru llegará para el 2020, será dentro de 5 años. Probablemente. Nosotros lo veríamos como 2013 en nuestros calendarios. No, yo diría que pasará por el 2017. Yo diría que para el 2017, y eso se lo diría también a los bancos. 2017, todo esto tomará en 1 o 2 años debido a la mecánica celestial. Aún no está totalmente trabajada como se debe. Hay computadoras que ni siquiera podrías imaginar, pero aún la están llenando de datos. Uno de los vigilantes remotos con los que tienes contacto es Ingos One. Hace tiempo que no tengo contacto con Ingo. Kerry, yo he estado haciendo vigilancia remota. He tenido un par de experiencias fuera del cuerpo. He estado haciendo mucha meditación. Cuando caminas en ese mundo donde no existe el tiempo, donde puedes hablar con quien sea, donde sea y al mismo tiempo. Y esto sonará tonto, pero quienes no entiendan lo que estoy tratando de decir, cuando estás deambulando en ese mundo sin tiempo y estás observando remotamente y sales de tu cuerpo entrando en un estado alterado mientras meditas, estás en una realidad infinita, fuera del tiempo. La gente se comunica, tú estarías tan impresionada y sorprendida. La gran cantidad de información que está allá afuera para darse. Los antiguos solían hablar de los registros asaquíicos. Pues es real. Es real. Y no solamente se trata del pasado, Kerry. No existe el pasado, ni tampoco el futuro. Lo único que existe es el eterno ahora. Un físico sentado en este cuarto diría, eso es basura, porque él no comprendería ni por un segundo lo que yo estoy tratando de decir. Pero el viejo Ingo sí lo entendería. Absolutamente. He estado en los lugares de los que tú hablas. Lo sabía. Y yo tendría que decir que tienes toda la razón, y es un placer para nosotros el escuchar esto de ti mismo. Y quisiera que en este momento te abrieras por completo y nos dijeras si hay algo de lo que no sepamos y que quieras decir. Y obviamente invitamos a Bill a hacerte preguntas. Hemos estado danzando en un montón de cosas en la última hora. Y lo disfruto. Me gusta conversar con vosotros dos. Sois personas muy agradables. Como ya lo dije, soy un viejo y si me dan rienda suelta no paro de hablar. He estado en este viaje alrededor de unos 79 años. Y tal vez he tenido una docena de viajes anteriormente, de los cuales sorprendentemente recuerdo uno de pocos. Cuando comienzas a caminar en este reino sin tiempo, te das cuenta del infinito de que somos parte. Las memorias de vidas pasadas comienzan a resurgir dentro de tu mentalidad, las cosas que has visto, los lugares donde has estado en esta vida. Eso es algo sorprendente. Las cosas que he hecho, los lugares donde he estado, las vidas que he tenido anteriormente, están más allá de lo creíble. No estoy presumiendo, esto no es para nada presumir. Pero soy un alma vieja y he estado en este planeta durante mucho tiempo. Y estoy impactado de poder recordarlo. Hay recuerdos que no prefiero recordarlos porque son dolorosos. Tengo recuerdos de Sumeria. Yo conocí a los Anunnakis en entonces y trabajé para ellos. Yo fui uno de sus productos.
Y los conozco ahora. Y no tengo ningún miedo. Y para terminar con esto, quisiera decirte, o decirle a quien quiera que vea esto, desháganse del miedo, no tienen nada que temer. Ustedes son seres infinitos e inmortales, quienes tienen un futuro infinito, en un glorioso universo. Están tan llenos de belleza y luz, en este planeta tan pequeño, no lo hemos aprovechado. Y lo que le digo a la gente es, no tengan miedo por el amor de Dios. Reúnanse con aquellos quienes aman y propaguen ese amor. Y vayan hacia el futuro con valor. Porque han pasado por un infierno mucho peor anteriormente. Así que tengan esperanzas, ámense unos a los otros y sean valientes. Y eso es realmente lo que tengo que decir. Bien, gracias, Bob. Ha sido un placer y un honor. Gracias, Carrie. Disfruté cada minuto de esto. I'm 79 years old. What do you mean, hold that thought?